amigos que se conectan hoy con la Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Jersey. Para nosotros siempre es un placer sábados de academia, en estos sábados de aprendizaje, en el cual cada uno de los amigos están pendientes para compartir experiencias, para que entre todos vayamos unificando criterios y estemos siempre pendientes de todo lo que sucede en nuestras lecherías. Presidente Roberto Páez, buenas noches. Bueno, buenas noches para todos. Un gran saludo. Qué bueno tenerlos en esas tardes de academia, donde podamos compartir con cada uno de ustedes, con las ganaderías, con los ganaderos, hablar de lo que más nos gusta, de hablar de nuestra raza Jersey, hablar de la producción de leche y hablar de la ganadería en Colombia. Hoy es un día especial, como todos los sábados, en estos horarios. Queremos compartir con el doctor Cruz, que nos va a hablar de cómo poder iniciar un, un hato lechero y esperar caer en los menores errores posibles. Aprender de las experiencias, aprender de una persona muy conocedora del tema, aprender de los errores que otros han cometido y esperar que de esto nos queden muy buenas enseñanzas. Entonces, para todos, una feliz tarde. Los esperamos aquí todos los sábados a esta hora y espero que esta charla, al igual que todas las que hemos tenido, sea de interés y agrado para todos ustedes. Liliana, buenas tardes y todos, saludos para todos. Gracias, feliz tarde, presidente. Así es, para nosotros es muy importante contar con cada una de las apreciaciones y con cada uno de los conceptos para que mejoremos y para que entre todos tengamos una unidad de criterio, para que cada día esos hatos lecheros sean más rentables, para que cometamos menos errores, para que aprendamos de las experiencias que han realizado otros productores y que siempre estemos innovando, sobre todo innovando. Doctor Fabián Cruz, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Un agradecimiento, doctora Liliana, al presidente por la invitación. Y bueno, esperamos hacer un aporte y generar más que respuestas, muchas inquietudes a nuestra audiencia. Qué bueno, bienvenido una vez más a esta su casa, a Jersey. Ya nos había acompañado en alguna oportunidad en esas jornadas de tardes de academia que dictábamos en la asociación, en las instalaciones que tiene la asociación en Bogotá. Yo creo que vamos a lo que necesitamos conversar y para este tiempo muy importante, entonces ya tenemos conectado a un número muy importante de amigos, de asociados, de compañeros de trabajo de las otras asociaciones a nivel internacional y todos estamos esperando sus sugerencias, sus recomendaciones en este sano ejercicio de aprender. Voy a deshabilitar los comentarios. Agradecemos a las personas dejarnos sus preguntas donde está el signo de interrogación. Y un saludo especial a todas las personas que están conectadas por Facebook, que ya tenemos la conexión hecha. Doctor Fabián, es su turno. Bueno, muchísimas gracias. Como les decía hace un instante, pues la intención en la tarde de hoy, más que generar muchas enseñanzas, eh, pensé que lo mejor en este corto espacio era generar muchas inquietudes, porque a partir de las inquietudes es que podemos comenzar a pensar en soluciones. Entonces, eh, pues lo que espero que ocurra en este lapso de tiempo, pues es generar, digamos, hacer un abrebocas y una invitación, una provocación a toda la audiencia para hablar digamos, de los tips que podríamos considerar cuando iniciamos un proyecto lechero. Entonces, mi charla está dividida como en tres partes. Una primera parte, una generalidad, es un contexto y sobre eso nos vamos a referir. Vamos a arrancar con la parte de generalidades. Doctora Liliana, si me ayudas con la siguiente, por favor, la siguiente. Entonces, para arrancar, tenemos que pensar, creo que está saltando tal vez una diapositiva.
Para arrancar, tenemos que pensar en el momento en que estamos. El momentum es un momento crítico. Y este último año sí que lo hemos vivido, ¿cierto? No solamente el planeta, estamos viviendo un momento crítico desde el punto de vista medioambiental, sino también un momento crítico desde el punto de vista sanitario. Y esas crisis nos han obligado a, a pensar de forma diferente, a buscar alternativas y a buscar soluciones a unas formas tradicionales de hacer las cosas que, como las veníamos haciendo. Eh, y creo que eso también nos toca a nosotros como productores. Ese planeta que está eh, pidiéndonos a gritos unos cambios en las formas de producción, pues también nos toca a nosotros, aunque a veces consideramos que por trabajar en el campo, nosotros no somos tan responsables de esa crisis medioambiental. Pero cuando miramos, yo creo que también tenemos algo de responsabilidad. Toda nuestra actividad humana genera unas responsabilidades ambientales en el planeta y producto de todos esos desequilibrios es que hemos llegado a una crisis sanitaria como la que hemos vivido en el último año. La siguiente, por favor. Entonces, eh, pensando en eso, en esa crisis medioambiental y en esa crisis sanitaria en el planeta, en el momento en que estamos viviendo, pues podríamos pensar en nuestro quehacer. Y nuestro quehacer está muy relacionado con la agricultura, eh, refiriéndonos a la agricultura no solamente como una actividad relacionada con los cultivos, sino con el producir alimentos para la humanidad. Entonces, entendiendo la palabra agricultura dentro de lo agrícola y lo pecuario. Y básicamente, pues cuando uno piensa en esos tipos de agricultura que tenemos en el planeta, pues los podemos clasificar fundamentalmente en dos tipos de agricultura. Una agricultura industrial que cambia las formas de producción fundamentalmente desde mitad del siglo pasado, y una agricultura no industrial, que es una agricultura mucho más tradicional, mucho más desarrollada por pequeños productores, que tiene unas formas, digamos, más tradicionales de producción. Entonces, ¿qué sucede cuando analizamos esos dos tipos de agricultura? La siguiente, por favor. Entonces, vamos a encontrar que las formas de producción cambiaron desde 1950 con el desarrollo de la industria, particularmente con la producción o con la generación de los frigoríficos, con la generación de las plantas de frío, de los refrigeradores. Eh, Eso le dio la oportunidad a los consumidores de almacenar unos productos de origen animal que antes era difícil almacenarlos, y eso revolucionó realmente todas las formas de producción a nivel mundial. Además de todo lo que se dio en los años, a mitad del siglo pasado, con la Segunda Guerra, que generó una crisis de seguridad alimentaria en Europa. Y entonces nos llevó a pensar que la solución eran los procesos de intensificación. Y eso pues nos llevó a unas formas de producción como las que vemos en las fotos. Sin embargo, eh, lo que ha pasado 70 años después es que hemos encontrado algunos cuestionamientos, no solamente por parte de nosotros que producimos, sino sobre todo por parte de los consumidores. La siguiente, por favor. Y entonces los consumidores comienzan a tener preguntas y, y el proceso realmente es movido y es bastante cuestionado
por unos consumidores que tienen mucho acceso a la información. Los procesos cambian, los desarrollos tecnológicos, las redes sociales, el Internet hace que los consumidores puedan tener mucho acceso a la información, y el consumidor comienza a preguntarse y a querer saber lo que sucede detrás de telones, ¿cierto? Ya no le interesa solamente que le llegue el pollo a su mesa o la carne a su mesa o la leche a su mesa, sino él quiere saber de qué forma fue que se produjo esa carne o esa leche. Y entonces comienza a cuestionar a quienes estamos en los eslabones de producción. Bueno, ¿y usted cómo está produciendo? ¿Usted realmente contribuye a conservar el medio? ¿Y usted lo que me está dando realmente está libre de pesticidas, de antibióticos, de hormonas? ¿Usted colabora a cuidar la biodiversidad? ¿Usted está contribuyendo, usted está manejando los animales con unos criterios de bienestar animal? Entonces, todos esos cuestionamientos han hecho que eh, las formas de producción pues hayan comenzado a cambiar. Eh, y aunque aquí en nuestro país, digamos, apenas los consumidores han comenzado a desarrollar movimientos que cuestionan estas formas de producción, pues los países industrializados ya tienen unos movimientos bastante fuertes, ¿no? Eh, y tampoco podemos olvidar y dejar de pensar que las nuevas generaciones, seguramente muchos de sus hijos, eh, comienzan a tener otras tendencias que parten desde estos cuestionamientos. Y entonces algunos quieren ser vegetarianos, o no quieren consumir carne de animales porque eh, entienden o malentienden que han sido sometidos a procesos de maltrato. Y entonces, pues definitivamente eso nos obliga, todas esas situaciones nos obligan a comenzar a pensar diferente, a que tenemos que eh, generar productos de una forma diferente. Y entonces, pues ahí viene la palabra muy de moda ahora, que es la reinvención. Y creo que como productores tenemos la capacidad y podemos hacer las cosas de una forma diferente, en donde podamos contribuir a la conservación del medio, en donde podamos dar alimentos que sean, que no tengan residualidad para el consumidor, que contribuyamos a conservar la biodiversidad y demás. La siguiente, por favor. Entonces, dentro de esas formas de producción, pues tenemos que entender dos conceptos que voy a tratarlos de explicar aquí muy rápidamente. Y es que, como cualquier sistema, los sistemas funcionan porque hay una energía que los hace funcionar, ¿cierto? Sea el sistema, por ejemplo, el ordenador, el computador que usted está viendo en este momento, eso es un sistema y funciona cuando hay energía. Cuando el sistema no tiene energía, pues deja de funcionar, o su teléfono celular. Y los sistemas productivos también son sistemas y ellos requieren energía para su funcionamiento. Entonces, dentro de la energía que interviene en esos sistemas productivos, pues podemos considerar dos tipos de energía. Una, la energía directa, y otras formas de energía, que es energía indirecta. Entonces, ¿qué es eso de la energía directa y la energía indirecta? La siguiente, por favor. La energía directa hace referencia a todas las formas de energía que ingresan de alguna manera directamente al sistema productivo, que tienen que ver con la producción como tal. Entonces, no sé, el combustible o la energía eléctrica que se utiliza para mover el equipo de ordeño, pues esa es una energía que ingresa al sistema y que ayuda al funcionamiento del sistema. O el combustible que se le coloca al tractor para que realice un arado, esa es energía que ingresó al sistema. O el gas que se utiliza para
procesos de calefacción, pues eso es energía que se está utilizando directamente para actividades relacionadas o involucradas con la parte productiva. Eso es la energía directa. La otra es la energía indirecta, la siguiente, por favor. Y entonces la energía indirecta hace referencia a energía que está involucrada con los procesos productivos, pero que hay como una intermediación ahí. Entonces, primero, parte de lo que añadimos a esos sistemas productivos, primero va a otro eslabón de esa cadena productiva, por ejemplo, un fertilizante. Entonces, ese fertilizante consumió energía para ser producido, lo adicionamos al suelo y son las plantas los que van a utilizar esa energía que se utilizó en esos fertilizantes que se están adicionando. Entonces, eso es energía indirecta. La suma de esas energías que se utilizan para los sistemas es la energía total que utiliza el sistema para hacer el proceso de producción. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, dentro de nuestro esquema de producción, pues como cualquier sistema de producción, pues tenemos, o como cualquier sistema, tenemos unas entradas que básicamente son unos insumos al sistema y tenemos unas salidas que son nuestros productos, carne, leche, lana, huevos, etc. Y ahí, en el proceso como tal, en esa caja negra del sistema, pues van a ocurrir toda una serie de interrelaciones que hacen que el sistema funcione. Entonces, dentro de los sistemas industriales, nosotros hacemos un gran uso de energías que no estaban en el sistema y que tenemos que ingresarlas en el sistema para que éste produzca. ¿Listo? Seguramente dentro de otros esquemas productivos, pues sí ingresa energía al sistema, pero en menor cantidad, ¿vale? Entonces, cuando nosotros comparamos, la siguiente, por favor, cuando nosotros comparamos la energía que producen, por ejemplo, sistemas convencionales, llamémoslo los que son industriales y sistemas, por ejemplo, ecológicos, pues vamos a encontrar que los sistemas ecológicos consumen menos energía que un sistema convencional. Aquí me quedó mal la de abajo, la que dice 28.14 menos de energía. No es menos de energía, sino menos de gases efecto invernadero. Entonces, igual un sistema orgánico produce menos gases efecto invernadero. Y en un planeta en crisis, como hablamos al comienzo, pues cualquier contribución que nosotros hagamos para ahorrar gases efecto invernadero, pues es importante. Eso va a tener un impacto. Entonces, esos sistemas van a consumir menos energía y van a generar menos gases efecto invernadero que un sistema convencional. Y entonces, cuando el consumidor entiende qué es lo que está pasando en ese consumo de energía, pues va a decir, yo prefiero pagar para consumir un producto orgánico porque es que va a tener menos impacto medioambiental o va a consumir menos energía o va a generar menos gases de efecto invernadero, etc. En términos de ganadería, la siguiente, por favor. Por presentar aquí algún estudio, cuando uno mira la energía que consume una ganadería convencional de leche versus una ganadería orgánica, pues definitivamente la cantidad de energía pues es mucho más bajo en un sistema orgánico que en un sistema convencional. Y esto va a tener esa cantidad de energía que ingresa al sistema, va a tener unos efectos en términos de producción. Y seguramente muchos estarán pensando, bueno, claro, es que el sistema orgánico pueda que produzca menos gases de efecto invernadero y que consuma menos energía, pero es que también va a producir menos que el sistema convencional. Entonces, la siguiente, por favor. Pues ahí tenemos que analizar, claro, las
ventajas y las desventajas de cada uno de esos sistemas. Por supuesto, en la agricultura, llamémosla industrial o convencional, eh, claro, hay una mayor cantidad de producto generado por unidad de tiempo o por unidad de área. Entonces las producciones son mayores. ¿Pero a costa de qué? Produzco más porque es que tengo que ingresar más energía, sea directa o sea indirecta, al sistema. ¿Eso qué significa? Más energía, pues más insumos. Para que yo pueda producir más, tengo que ingresar más insumos a mi sistema. Y eso en últimas, ¿en qué se me va a traducir? Pues más insumos son mayores egresos que voy a tener y seguramente, entonces, sí voy a producir más, pero las utilidades van a ser menores. Básicamente, ¿por qué? Porque es que estoy consumiendo más energía y la energía cuesta, ¿sí? Entonces, eso es lo que ocurre con la agricultura industrial. Eh, y entonces, por supuesto, dependiendo del tamaño de la finca, dependiendo del clima, dependiendo de si es un sistema agrícola o pecuario, la cantidad de energía y dependiendo del sistema que estoy utilizando, la cantidad de energía va a ser mayor o va a ser menor. Pero en términos generales, eso es lo que ocurre. Produzco más porque gasto más energía de alguna forma y entonces esa energía son más insumos y eso me va a costar más. Luego las utilidades van a ser mucho más bajas. La siguiente, por favor. Entonces, eh, digamos, básicamente ese modelo de producción agropecuaria, pues es lo que se denominó el proceso de revolución verde, en el cual muchos fuimos formados, incluyéndome. Eh, Fui formado bajo ese esquema de producción, ¿cierto? Ahí lo importante era la productividad y efectivamente la productividad aumentó. Aumentó como consecuencia de la selección de material genético, de uso de fertilizantes nitrogenados, de riego, todo un esquema productivo que fue el que desarrolló Norman Borlaug en toda su intención de asegurar una buena producción de alimentos. Eh, Sin embargo, pues se logró una mayor producción de alimentos, pero también los insumos cada vez fueron mucho más costosos. Y en últimas, entonces, eh, esos sistemas, la siguiente, por favor, pues al final del proceso se volvieron insostenibles, porque es que eh, tenían o tienen un alto consumo de energía, energía en la mayoría no renovable, y una alta dependencia de insumos externos. Y entonces muchos esquemas productivos, pues el productor ya no puede producir si no utiliza los fertilizantes, los pesticidas, los fungicidas, los herbicidas, y cada cosa que adicione, pues es un costo más en su esquema de producción. Eh, los, eh, los garrapaticidas y todas las demás cosas, entonces eso permitió que sí aumentamos la producción, pero los costos fueron elevándose y además con unas consecuencias medioambientales. Y eso hizo que el sistema se volviera insostenible a través del tiempo. La siguiente, por favor. Entonces, nosotros en Colombia, pensando o trasladando todo eso que estamos hablando a nuestro contexto ganadero, eh, pues, digamos, tenemos muchas particularidades. Nosotros somos un país sui generis por muchas cosas, por nuestra multiculturalidad, nuestra biodiversidad, nuestro relieve, todo un contexto cultural y demás genera muchas particularidades. Si lo miramos desde el punto de vista de la cantidad de bovinos que pueden tener los productores, pues seguramente nos vamos a encontrar que el 82% de esos ganaderos son pequeños, ¿sí? Y que hay una pequeña cantidad que podríamos considerar muy grandes productores. La siguiente, por favor. Y también
si lo miramos desde los esquemas de producción, pues vamos a ver que la mayoría, la gran mayoría de nuestros sistemas productivos bovinos en el país son sistemas eh, extensivos o extractivos. Eso implica muy bajo uso de tecnología, eh, digamos, un gran uso de tierra con muy baja generación de producto como tal. Y son muy pequeña la cantidad, si ustedes ven, no sé, 4 o 5% de nuestra ganadería realmente es ganadería intensiva, ¿cierto? Que fundamentalmente son productores de lechería especializada, que si miramos la siguiente, por favor, entonces, que si miramos, pues la lechería especializada es más o menos el 2% del total de la ganadería del país. Eh, y entonces, eh, pues esa ganadería también en el contexto, en en el ideario de la gente, pues es una ganadería que ha tenido un impacto con el medio ambiente y que es cuestionada por las personas. Eh, y entonces las personas lo que ven es que cifras del IGAC dice, es que en 50 años, pues se, casi que se triplicaron las hectáreas dedicadas a pasturas, ¿cierto? Tienen una gran cantidad de tierra, pero cuando uno mira en términos productivos, pues nuestra productividad es nada, es inferior a muchos de los países de nuestros vecinos. Y la cantidad de empleo que generan, pues claro, generamos empleo, pero seguramente mucho menor que lo que puede generar otro tipo de producción, ¿sí? Eh, 40 hectáreas para un empleo es el promedio nacional, entonces el impacto es realmente bajo. Entonces, con ese contexto, la siguiente, por favor, con esas generalidades, pues la provocación, la invitación es que la siguiente, pues, ¿qué tenemos que pensar para cuando vamos a generar un proyecto? Y generar un proyecto no es arrancar de cero, podemos generar un proyecto a partir de lo que tenemos, ¿cierto? Generar un proyecto puede ser reformular, repensar, reidear lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Para hacerlo de alguna forma diferente y entrar en las nuevas eh, tendencias de lo que quiere la gente, ¿sí? De lo que comienza a exigir la gente. Eh, la siguiente, por favor. Entonces, cuando pensamos en un proyecto, para que ese proyecto sea exitoso, hay como unos puntos que son importantes considerar. Uno, el rojito que está ahí en su pantalla, son lo que se denominan los direccionadores estratégicos, y ya les voy a contar un poco qué es eso. El otro factor que es clave en lo que pensemos que vayamos a hacer, por supuesto, es el mercado, que es el ítem verde que está ahí a un costado. No podemos dejar de lado el mercado porque definitivamente ese es el que nos va a dar el sostén económico, el soporte económico de nuestro proyecto. El otro ítem será el manejo técnico, que es ese moradito que está abajo de su pantalla. Entonces, la parte técnica, por supuesto, porque ahí es donde vamos a encontrar eh, un desarrollo eficiente en nuestro proyecto. El otro elemento que a veces dejamos de lado, que es el azulito que está abajo, es el recurso humano. Y es que definitivamente, pues son los colaboradores de su proyecto los que desarrollan y los que hacen la gestión de la idea que usted tiene. Usted puede tener la mejor idea del mundo, pero si sus colaboradores no lo interpretan bien, pues el desarrollo va a quedar truncado, ¿cierto? Sería como una orquesta y un director. Podemos tener al mejor director de orquesta del mundo, pero si los intérpretes no saben de música,
pues eso va a sonar desastroso. Y lo mismo nos va a suceder con el proyecto. Y el otro elemento es el control, el anaranjado, es la verificación. ¿Cómo vamos a verificar que lo que estamos haciendo está siendo bien hecho para que podamos hacer progresos en él? Entonces, bajo esos factores claves, pues lo primero que tenemos que pensar es en el factor de los direccionadores estratégicos. La siguiente, por favor. Y entonces, los direccionadores estratégicos son esos elementos que me van a permitir llegar a, a una meta. ¿Listo? Yo los tengo que definir. Yo como productor soy el que los defino y son los que me permiten llegar a donde yo quiero llegar. Entonces, ¿qué elementos necesito tener en los direccionadores estratégicos? Pues necesito una misión. ¿Una misión que es? Una meta. ¿Listo? En términos coloquiales, eso es una meta. Yo la tengo que tener clara. ¿A dónde voy? ¿A dónde es que quiero llegar? El otro elemento es la visión. Y la visión es cómo me quiero ver en un tiempo determinado. ¿Cierto? Entonces, siéntese a pensar cómo quiere ver su proyecto lechero en 5 o en 10 años. Y esa es su visión. ¿Listo? Son términos que van de la mano, la meta y la visión. ¿Listo? Entonces, cuando usted coloca uno al lado del otro, lo tienen que llevar en una dirección específica. Si eso usted lo tiene claro y todo su equipo de trabajo lo tiene claro, pues seguramente va a poder desarrollar con mucha más facilidad su proyecto lechero. Por supuesto, para esto necesitamos, si eso lo tenemos claro, necesitamos unos objetivos. Y esos objetivos, pues van a ser esos pasitos que vamos a dar para poder llegar a esa gran meta. ¿Listo? O sea, la meta, esa misión se nos va a volver como el objetivo general y los otros se nos van a volver como objetivos específicos. Son los pasos que yo voy dando para llegar allá. Y para poder hacer eso, necesito tener una estrategia. Entonces, la estrategia serán los recursos y las acciones que yo necesito implementar para poder llegar allá. ¿Listo? Entonces, por eso se denominan direccionadores estratégicos, porque son los que me permiten generar una dirección en mi quehacer del proyecto lechero y generar unas estrategias, o sea, determinar unos recursos y unas acciones para poder llegar allá. Entonces, eso lo tengo que hacer. Si no tengo eso, difícilmente voy a avanzar. ¿Listo? Sería algo así como el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, cuando Alicia se pierde en mitad del bosque persiguiendo al conejo y se encuentra con el gato y le pregunta, señor gato, dígame qué camino coger. Y el gato le pregunta, ¿y a dónde quiere ir, niña? Y ella le dice, pues no sé, a cualquier parte. Y el gato le dice, entonces cualquier camino le va a servir. Si usted no sabe qué quiere hacer, cualquier cosa que haga está bien. Si usted tiene claro los direccionadores, pues así tenga dificultades, allá usted va a llegar. ¿Listo? Entonces eso hay que tenerlo muy bien definido. El otro elemento, la siguiente, por favor. El otro elemento es el mercado. Por supuesto, tenemos que tener claro, antes de entrar a producir, tenemos que tener claro a quién le vamos a vender para saber cuánto tenemos que producir. Si eso no lo tenemos claro, pues seguramente vamos a quedar con el producto que no sabemos qué hacer y nos toca venderlo barato. Y tenemos que responder seguramente a algunas preguntas. ¿Tenemos los recursos para sacar ese producto que queremos adelante? ¿Vamos a competir por precio o por atributos? ¿Listo? Y seguramente aquí en el mercado de la leche, cuando pensamos en un proyecto lechero, solamente estamos pensando en vender litros de leche. Y ahí estamos en el mercado de los commodities,
Y en el mercado de los commodities, si no hay ningún atributo, pues entramos a competir por precio. Y entonces, pues si alguien entra en el mercado y tiene un precio menor, pues seguramente se va a quedar con el mercado. Cuando competimos por atributos, el precio pasa a un segundo plano, porque ya no me van a buscar por el precio, sino por un atributo que ve la gente en mi producto. Ese atributo puede ser un atributo nutricional, puede ser un atributo de sostenibilidad. Estaba leyendo, por ejemplo, de las tendencias del mercado lácteo y entonces hay unos atributos que están, digamos que identificaron diferentes estudios en los consumidores y entonces, por ejemplo, unos atributos son atributos de sostenibilidad. La gente quiere saber cómo uno produce y cómo está impactando el medio ambiente. Otros atributos, por ejemplo, pueden ser de salud. Y entonces, si el producto, no sé, refuerza el sistema inmunitario, por ejemplo, o sirve para adelgazar o lo que sea, ¿sí? Entonces, esos atributos, cuando uno genera un producto que tiene unos atributos, nos olvidamos del precio. ¿Listo? Y entonces, pues eso lo tenemos que establecer, identificar en nuestro proyecto. En términos generales, la siguiente, por favor. Hay una cosa que se denominan, la anterior tal vez. Un minuto. Eso, listo. Entonces, hay una cosa que se denominan los vectores de excelencia. Entonces, fundamentalmente, las organizaciones tratan de moverse, las organizaciones serias tratan de moverse bajo tres vectores. Uno, la misión, que dijimos, toca establecerla en los direccionadores estratégicos, nuestra meta, ¿cierto? La otra, el mercado, por supuesto. Y la otra, la ética. ¿Listo? Es la otra dimensión. Entonces, como ustedes ven, si solamente pensamos en mercado y nos olvidamos de las otras dos, nos volvemos mercenarios. Y entonces eso significa que lo único que nos interesa es la plata, pero no nos interesa cómo la obtenemos, porque nos olvidamos, por ejemplo, de ese factor ético, ni si está dentro de nuestros objetivos de lo que queremos hacer. Lo único que nos interesa es la plata, somos mercenarios. Y seguramente eso no lo queremos ser. Si solamente pensamos en la misión y olvidamos los otros dos elementos, nos volveremos misioneros. Hacemos las cosas con sentido, pero dejamos de lado el mercado y entonces, ¿de qué vamos a vivir? Pues como un misionero de la caridad, porque no tenemos identificado el mercado. Entonces, pensar en esos vectores de excelencia significa que tenemos que, por supuesto, saber cuál es nuestro quehacer, que es la misión, que pensamos en el mercado, y entonces, de qué es lo que vamos a vivir y que vamos a hacer las cosas bien, sin pasar por encima de nadie. ¿De acuerdo? Esos son los vectores de excelencia. Vamos a la siguiente. El siguiente punto que habíamos identificado era el recurso humano. Entonces, por supuesto, esos colaboradores que están en mi proyecto empresarial o en mi proyecto lechero, pues son los que definitivamente van a construir, van a hacer, van a desarrollar esa idea. Y entonces, pues tenemos que pensar en que el rendimiento de las personas, el desempeño de las personas dentro de ese proyecto va a obedecer a diferentes cosas. Entonces, una va a obedecer a las capacidades que tiene esa persona que estamos nosotros contratando en el proyecto. Ese es el puedo, ¿cierto? O sea, si esa persona tiene las capacidades, va a poder desempeñar la labor. Es posible que
contratemos a alguien que de pronto no tiene las capacidades, pero entonces nosotros tenemos que formar a esa persona para que él pueda desempeñar la actividad. ¿Listo? Entonces, eso también es posible. La otra cosa es que esa persona tiene que tener compromiso con nuestro proyecto. Ese compromiso es el quiero. No solamente es válido que él sepa hacer las cosas, que es el puedo, que es la capacidad. Él tiene que querer hacer las cosas, porque si él sabe hacerlas, pero no las quiere hacer, pues las va a hacer las va a hacer a las patadas, las va a hacer mal, y entonces los procesos se van a desarrollar mal. Entonces, ahí tenemos que también generarle un compromiso, motivarlo para que él tenga compromiso con nuestra organización, con nuestro proyecto. Y el otro punto es el hacer, la acción como tal, el actuar, ¿cierto? Entonces, que él no solamente conozca que sabe hacer las cosas, que él tenga el conocimiento para hacer las cosas, que él quiera hacer las cosas, sino que cuando las haga bien, ¿sí? Entonces, esos tres elementos van a generar un buen desempeño individual de quienes están en el desarrollo de nuestro proyecto. Y si él se desempeña bien, los procesos que él va a realizar van a estar bien y por supuesto el producto que vamos a generar va a ser un producto de calidad, ¿de acuerdo? Si eso falla, pues es posible que el producto que generamos al final también falle. La siguiente, por favor. El otro elemento que mencionamos es el desempeño técnico. Y el desempeño técnico seguramente, pues muchos están familiarizados con el desempeño técnico porque o tienen un profesional que los acompaña en el proceso, ¿cierto? Pero recuerden que dentro de nuestro proyecto, ese desempeño técnico, la siguiente, por favor, Lili. Entonces, ese desempeño técnico, pues tiene muchas dimensiones, ¿cierto? Nosotros estamos trabajando con un sistema y el sistema no solamente son los animales y a veces olvidamos los otros elementos que componen el sistema y nos concentramos en el rendimiento de los animales y la salud de los animales, pero es que si los otros elementos están mal, pues no podemos esperar que los animales tengan una respuesta, porque los animales son otros elementos dentro de nuestro sistema de producción. O sea, necesitamos considerar el recurso agua. ¿Cómo es que manejamos nosotros el recurso agua ahí en ese esquema productivo? El recurso suelo. ¿Cómo es que lo estamos manejando? Recuerden que ahí hay toda una cadena, ¿no? Si el suelo está enfermo, las plantas estarán enfermas y los animales también lo estarán. Si hay una deficiencia en suelo, en plantas también, en animales también. Entonces, esas interrelaciones, pues yo las tengo que considerar. Por supuesto, los equipos y la infraestructura también hacen parte del sistema, pero ese sistema no está aislado. Ese sistema tiene un medio ambiente, un entorno en el cual se desempeña. Y si ese medio ambiente está afectado, ese medio ambiente va a afectar el desarrollo del sistema. Entonces también tenemos que preocuparnos porque ese medio ambiente está bien. Y por supuesto nuestros colaboradores y nuestro entorno, pues es la parte social. Y entonces ahí entran a jugar un papel importante. Y la administración juega un papel importante. Entonces, fíjense cómo el desempeño técnico no solamente es pensar en el rendimiento de los animales como tal, tenemos que armar todo un esquema para conocer y reconocer el sistema productivo. El que el animal esté sano o esté enfermo, eso es un pedacito del sistema, pero tenemos que buscar el profesional que comprenda la totalidad del sistema si queremos ver respuestas realmente importantes con los productos que vamos a generar. Si no, nos vamos a quedar a mitad de camino. La siguiente, por favor. Y entonces, pues ahí, en ese pedazo que estamos pensando,
que es la producción animal, pues ya entran los demás factores que normalmente pensamos, ¿cierto? Entonces, la parte nutricional, la parte sanitaria, la parte genética y demás, que hacen que los animales produzcan o que no produzcan. Siguiente, por favor. Entonces, cuando nosotros pensamos en cómo hacer para, para saber si realmente estoy cumpliendo con los objetivos que me tracé con los direccionadores estratégicos, pues ahí estoy hablando del otro elemento que nos falta, que es el control. Y entonces, pues, ¿cómo vamos a saber si voy a cumplir con el objetivo? Pues definitivamente necesito la siguiente, por favor. Pues tener indicadores, ¿sí? Es la única manera para saber si yo voy a cumplir con esos objetivos que me tracé. Y entonces, para tener indicadores, necesito medir las cosas. De lo contrario, pues no voy a poder hacer una evaluación objetiva de cómo estoy avanzando en mi proyecto de producción. Entonces, la siguiente, por favor. A veces nos quedamos en, en cosas muy subjetivas, muy de apreciación, ¿cierto? En si el animal está bonito o no está bonito. Y pues para hacer una evaluación objetiva del asunto necesitamos indicadores. La siguiente, por favor. Indicadores eh, en los diferentes aspectos que habíamos hablado de nuestro sistema productivo. Entonces, seguramente un indicador que puede estar relacionado con la parte de alimentación y de nutrición, pues podría ser los kilogramos de los animales y la condición corporal, o en la producción los litros de leche, la ganancia de peso, etcétera, ¿cierto? Y lo mismo en la parte económica. Tenemos que tener unos indicadores que nos permitan saber cómo vamos avanzando en nuestro proyecto productivo. Eh, y eso implica cómo vamos a verificar esos procesos. A veces, pues queremos manejar un mundo de información en nuestros sistemas productivos, pero a veces nunca analizamos esa información. Eso tampoco es bueno. Almacenar información por almacenar puede volverse un proceso dispendioso para el operador, pero si no se analiza, eso no va a traer resultados. Es preferible verificar pocas cosas, pero que realmente en las cuales nosotros le hagamos un seguimiento. Entonces, esos indicadores, la siguiente, por favor, esos indicadores tienen que tener unas características, los que elijamos para hacer los procesos de verificación, que sean medibles, que sean fáciles de obtener, que no le amarguemos la vida a nuestros colaboradores, complicándoles en la forma de manejar la información, porque de alguna manera, si son muy complicados, de pronto el mismo operador nos va a falsear los datos, o no los va a obtener, o los va a inventar, o los toma mal porque son muy complejos. Entonces, pueden ser que sean cosas sencillas, que se puedan desarrollar a través del tiempo, que se puedan verificar fácilmente y que lo podamos comparar con otros para saber cómo estamos, ¿cierto? Que esa es otra característica de los indicadores. A mí me gustaría saber cómo estoy con relación a otro, ¿cierto? Para saber si voy bien o voy mal. La siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué y para qué medir? ¿Para qué hacer esos procesos de verificación? Ese elemento de control que lo mencionamos al comienzo de la charla. Porque es que con los indicadores es que yo voy a reconocer cómo estoy. Saber si soy eficiente o no soy eficiente, si soy productivo o no. Saber si voy en la dirección correcta con relación a mis direccionadores estratégicos, si puedo alcanzar los objetivos que me tracé, si soy capaz de lograr esa meta. ¿Cómo puedo retomar el rumbo? ¿Qué decisiones debo tomar para corregir si es que me estoy desviando del rumbo que quería llevar? Si es que me toca replantear una meta o replantear los objetivos, es decir, me sirve para tomar decisiones, ¿cierto? Entonces, eh, esa información, pues, debe ser verificable, ¿sí?
no la tenemos que llevar en la cabeza como la llevan la mayoría de nuestros productores, ¿cierto? Que creen que tienen toda la información de lo que ocurre en la finca y que todas las cuentas los llevan en la cabeza, pues la memoria nos falla y nos suele traicionar. Entonces necesitamos formas para verificar y para controlar los procesos. La siguiente, por favor. Entonces, necesitamos generar, más atrás. Ahí. Entonces, necesitamos verificar procesos de producción, de reproducción, de sanidad, los procesos financieros, para hacer cálculos, para saber si voy bien o si voy mal. Y ahí en los procesos financieros, realmente, por ejemplo, nosotros como ganaderos fallamos mucho. Difícilmente encuentra uno a alguien que le sabe calcular los costos de producción por kilogramo de leche que tiene en su finca, ¿cierto? Porque normalmente lo que cuentan son los insumos, cuánto le pago al trabajador, cuánto tengo en insumos y esos son los costos de producción. Pero olvidan, por ejemplo, cosas como la depreciación de sus equipos. Entonces, esas son cosas que tenemos que incluir, que no podemos dejar por fuera, y es un elemento que es clave para saber si como estoy vendiendo realmente está cubriendo mis costos de producción o no, y si no, cuánto es que estoy perdiendo por litro de leche. Y ahí entonces la productividad pues no cuenta, porque si estoy perdiendo por litro de leche, entre más leche produzca, más plata pierdo. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, cuando uno simplemente se guía por la observación, pues se vuelve la cosa subjetiva. Si yo les preguntara cuál vaca les gusta, pues entonces, dependiendo, a uno les gustará la de la derecha, a otros les gustará la de la izquierda, pero si a eso le sumamos información, la siguiente, por favor, entonces seguramente ya van a poder tomar una decisión mucho más acertada con relación a la información que tenemos de esos dos animales. Esa es la importancia de la información, de los procesos de verificación, del control que llevamos sobre nuestro proceso productivo. Entonces, a nuestro proyecto hay que colgarle esos elementos de control para poderlo llevar a buen término. La siguiente, por favor. Finalmente, nuestros esquemas de producción lechera en el país, digamos, cuando uno hace un análisis estratégico, pues como en todo va a tener unas debilidades, unas fortalezas. Tiene unas debilidades. Unas debilidades es que, digamos, tiene una dependencia tecnológica. Todo, a pesar de que no somos un país que tenga una alta cantidad de productores que maneje, de productores bovinos, que maneje un alto desarrollo tecnológico, ya hay unas dependencias tecnológicas enormes. Entonces, para controlar parásitos, endo y exoparásitos, ivermectina. Y eso generó ya una dependencia, y entonces el productor no encuentra otra alternativa para controlar parásitos y moscas que la ivermectina. Y eso ha generado unos problemas ambientales terribles. Esa dependencia tecnológica es una debilidad. Primero porque ni siquiera somos productores de eso, y cada vez tenemos que volver a recurrir al laboratorio para poderla comprar. Tenemos muy baja competitividad por todas las diferentes razones que de todos es conocido en términos de malas vías de penetración, el alto costo de los insumos. Eso hace que seamos poco competitivos, y además leches de regular calidad, bajo valor agregado. Nuestras leches, pues nosotros nos preocupamos por vender kilos de leche, pero ahí no hay ningún otro atributo que tengamos en ese producto. Y la inocuidad y la residualidad, pues déjeme decirle que ahí tenemos problemas. En esta cantinita, en esta foto que tomé,
esta es una foto de unos galones donde transportan leche, y esos galones pues habían sido unos galones que contenían veneno. Entonces, pues ¿cómo será la residualidad y la inocuidad de los productos? Ahí tenemos serias debilidades. Siguiente, por favor. Hay unas amenazas en nuestro sector. Esa es información de enero de este año, donde pues anuncian elevadas importaciones de leche, y somos un sector que vive permanentemente amenazado, ¿de acuerdo? Por importaciones de leche y de derivados lácteos y demás. Entonces, pues cuando pensamos solamente en precio, pues seguiremos trabajando bajo esa amenaza. La siguiente, por favor. Tenemos oportunidades, por supuesto, y tenemos fortalezas. Y es que, pues tenemos una ganadería que fundamentalmente está alimentada con base en pasturas. Y ahí hay una oportunidad y una fortaleza enorme. No todos los países producen leche ni carne a base de pastos. Eso es una fortaleza. Tenemos unos enormes recursos locales en forrajes y en animales desaprovechados. Tenemos unos sistemas productivos campesinos y familiares desconocidos, menospreciados. Entonces, pues, como todo lo que tenemos, pues lo que no se conoce se desprecia, y entonces, pues, simplemente nos parecen absurdos y obsoletos, pero cuando uno los analiza, por ejemplo, a la luz de la cantidad de energía que consumen esos sistemas, pues encuentra uno que son más eficientes que un sistema industrial, ¿cierto? Y son sistemas hasta más resilientes. Y tenemos también algunos desarrollos en transformación de productos. La siguiente, por favor. Entonces, nosotros en el país tenemos unos productos locales que, digamos, creería yo que falta mucho más desarrollo en términos de mercadeo y en términos de procesos de industrialización, ¿cierto? En términos de lácteos y de cárnicos. Hay un potencial que podríamos desarrollar, ¿sí? Esas son oportunidades que tenemos que aprovechar y que seguramente son las que nos pueden sacar de esas dificultades, ¿sí? Y hay algunos ejemplos para entender eso. Entonces, la siguiente, por favor. Seguramente tendremos que pensar en alternativas, en productos que tengan algunos atributos para no tener que competir por precio, ¿sí? Unos atributos que tengan que ver con unas particularidades de origen, por ejemplo. Entonces, no sé, que si vamos a producir en una zona determinada con unas características ecológicas determinadas, de subpáramo, de bosque, pues que podamos generar un producto que tenga esos atributos. O del proceso de elaboración, no es que aquí hacemos los quesos con hierbas de ciertas características, y esa es una tendencia en el consumo, la popularidad de productos y bebidas a base de hierbas, y aquí en algunas zonas los utilizan, y ahí entonces eso es un atributo que tenemos que aprovechar. Ese valor agregado que le estamos dando, ¿cierto? Ese diferenciador en el mercado, eso es importante. Cuando encontramos algo diferente, eso es importante. Y en últimas, tenemos algún par de productos aquí en el país que tienen denominación de origen. El queso tipo paipa o el queso paipa, pues es uno de ellos. Entonces, como eso se podrían generar mucho más. Esas son alternativas en la producción. Seguramente, la siguiente, por favor. El producir de una forma diferente, el producir de una forma más ecológica, pues invita a los productores a pensar de una manera diferente. Son muchos los retos, no es tan fácil como la gente cree. Seguramente la producción es posible que disminuya, pero recuerde que disminuye porque es que usted ingresa menos energía al sistema. Y al ingresar menos energía al sistema, la producción es lógico que disminuya.
pero también gasta menos dinero en insumos. Entonces, y un producto ecológico se paga mejor, rinde, se produce menos, pero se paga mejor en algunos mercados. Entonces, esos esquemas de producción son sostenibles, ¿cierto? Han demostrado que son sostenibles, que invitan a un desarrollo endógeno, que invitan a un desarrollo a generar unas tecnologías particulares que aportan a la seguridad y a la soberanía alimentaria, porque de alguna manera buscan integrar procesos de agricultura y ganadería. Claro, tienen unos retos. La siguiente, por favor. Unos retos en la parte sanitaria, ¿cierto? Por ejemplo, el control de endo y ectoparásitos. Tienen que producir sin el uso de tantos pesticidas. En la granja que yo manejo ya llevamos 2 años en que yo no hago un baño con un mosquicida a los animales, después de que era casi cada 8 días que en esa granja tocaba bañar los animales. Entonces, pero esos son retos que se tienen que entrar a solucionar. La alimentación también es un reto, por supuesto. En lo económico y social también, pues, vamos a necesitar unos retos para la cooperación con las diferentes personas. En lo ambiental, la restauración de los ciclos es algo fundamental. Después de que pues, le hemos hecho unos daños a los suelos, pues de la noche a la mañana no podemos decir estamos produciendo ecológicamente, porque después de 50 años de haber maltratado un ecosistema, pues no podemos pensar que en 2 o 3 meses o en 6 meses vamos a recuperar un sistema. Requiere una implementación de algunas técnicas, pero se pueden restaurar, ¿cierto? Porque se puede promover la biodiversidad. Entonces, esos son retos que se pueden trabajar y que se deben trabajar. La siguiente. Hay algunos ejemplos. Ustedes me dirán, bueno, pero este man aquí está hablando como mucha carreta. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, en España hay productores de razas criollas que igual que aquí estaban por desaparecer. De la raza de cabras payoya, que los productores de las razas eh, de Sanen, alpino francés, pues iban a desaparecer a esos pequeños productores de raza retinta, gallega, del mismo cerdo ibérico. Entonces, fíjense que ahí el esquema no es la productividad, no es producir más kilogramos de cerdo. Ese es más, ese es un cerdito gordo, rechoncho, sin mucho desarrollo del jamón, ¿cierto? Pero ahí, ¿cuál es el punto? El punto es que ellos comenzaron a producir, a generar productos con unos distintivos de calidad, ¿cierto? Unos quesos de raza nacional, autóctona, 100% payoya, unos filetes de carne con un sello de raza avileña o de raza retinta y el jamón ibérico conocido por todos. La siguiente, por favor. Entonces quiero que miren, por ejemplo, ahí quedó un poquito descuadrada la diapositiva. El cerdo extra precio de hoy en Bogotá está a 6.750 el kilo en pie. Una patica de cerdo ibérico vale, la más barata arriba, 400 euros. O sea, con esa sola patica podemos comprar un cerdo aquí en pie. ¿Listo? Y miren la Premium Special de producción ecológica, 4.100 euros. Esa patica es jamón serrano. Y ese solomo de ternera ecológico, 19,80 euros, una libra. Entonces, creo que se pueden generar formas de producción un poco diferentes, ¿cierto? Y encontrar nichos de mercado, porque aquí el asunto es encontrar un nicho de mercado que sea capaz
de reconocer un atributo en un producto que nosotros tenemos, ¿cierto? Y ahí realmente es donde nosotros nos podemos defender. La siguiente, por favor. Entonces, el asunto, la siguiente, es que sopesemos. La siguiente. Entonces, sopesemos a dónde nos vamos a mover, ¿cierto? ¿Qué ventajas tenemos de un tipo de producción frente al otro? ¿Nos interesa solo la producción y la productividad? ¿O nos interesa otros elementos, ¿cierto? Entonces, de pronto, no es tanto solo la producción y la productividad, sino también, digamos, unos procesos de responsabilidad con el medio ambiente, mantener una biodiversidad, disminuir la residualidad, conservar el recurso suelo, porque es que tierra no hacen todos los días y cuando estropeamos un suelo, recuperarlo toma tiempo. Disminuir los gases efecto invernadero, es decir, en últimas hacer un sistema mucho más sostenible. Y esa respuesta solo la pueden dar ustedes. ¿Qué es lo que van a buscar? ¿Qué es lo que ustedes prefieren? La siguiente, por favor. Entonces, bueno, si queremos, si pensar sus esquemas productivos y seguramente buscar cómo darle solución a los mismos. Muchas gracias y ahí queda mi dirección de contacto. Doctor Fabián, un resumen Bueno, muy concreto, tocamos temas importantes. eh, Hay muchos puntos para analizar para que trabajemos esta empresa ganadera. Hay que fomentar siempre esa producción a una empresa y ver todos los componentes que tenemos. Preguntas hasta ahora están saliendo. Hay algunas que, bueno, ¿cómo logramos que el recurso humano esté más comprometido con el proyecto? eh, el recurso humano digamos, todo un tema para desarrollar, ¿no? La parte motivacional, hay muchas formas de motivar a las personas para que se comprometan con un proyecto. Desde la misma parte de educación y de capacitación es un elemento. Por supuesto, el factor salarial, que tampoco podemos desconocer, es otro elemento de motivación para que él esté comprometido con el proyecto. Pero seguramente digamos, mucho más que la parte salarial, es hacer que las personas encuentren razones en su interior para que estén felices ahí. Si realmente eso es lo que ellos quieren hacer y eso es lo que los va a vincular y amarrar con ese proyecto. Cuando ellos son felices haciendo eso, pues ahí los vamos a tener comprometidos. No siempre la parte salarial es lo que nos va a tener amarrados a un proyecto. Y de hecho, si llega a ser así, pues esa persona, con lo que vimos, sería un mercenario, ¿no? O sea, solo trabaja por el dinero y eso no es lo que queremos.
cuando alguien le venga a ofrecer un poquito más, pues él se va a ir con el otro. Pero si él encuentra una misión y una ética ahí, él se va a quedar con nosotros en esa actividad. Pasión, pasión por lo que haces, pasión en lo que trabajas, ese amor por la ganadería, ese amor por las lecherías, el buen ambiente de trabajo, el generar y el compartir espacios sanos. ¿Cuál es el medio para obtener información acerca del control de garrapatas, nuches, sin la utilización de productos químicos? ¿A dónde lo podríamos revisar? Bueno, digamos, hay información, hay muchas estrategias, o sea, realmente cuando uno trabaja con estos sistemas ecológicos, diferente a lo que ocurre con el sistema convencional es muy causa-efecto, entonces para tal problema yo le aplico tal producto. En el sistema ecológico uno maneja eso de una forma mucho más integral, entonces tengo que pensar en un factor nutricional, ese es un primer elemento. En otro factor medioambiental, por supuesto, también tengo que pensar qué es lo que me están generando las moscas en el ambiente. Tengo que pensar por supuesto, en también hacer uso de productos como por ejemplo los aceites esenciales de algunos vegetales que se pueden utilizar. Y entonces uno con todo ese arsenal es que va a trabajar, ¿cierto? Casi que lo que se denominaría un manejo integral de plagas es lo que yo voy a desarrollar para poder controlar eso que me está afectando. Hay literatura al respecto. Hay una base de datos científica que se llama Organic Prints, que son publicaciones muy relacionadas con sistemas ecológicos. Hay cartillas de manejo de sistemas ecológicos donde pueden encontrar información. Pero como les digo, no es causa-efecto, sino es un manejo mucho más integral que tiene uno que comenzar a solucionar para al final poder controlar esos elementos, ¿sí? Misión, visión, empresa ganadera, transformación de producto. Yo creo que hay una muy gran alternativa allí, ese tema de valor agregado, ese tema de convertir, de transformar y aprovechar las bondades. En el caso especial de la raza Jersey, una total rendimiento al momento de transformar por esos sólidos totales de su leche, por ejemplo. Imagínate. Entonces, desde la asociación venimos creando ya ese tema de conciencia, ese tema de llegar a un consumidor final certificando el producto y diciéndole, este producto es 100% Jersey. Entonces, muy pronto lo van a tener ahí como un apoyo más y una herramienta más. Doctor Fabián, mil gracias por su tiempo, mil gracias por compartir estas experiencias. Sé que hay muchas personas que están interesadas en seguir adelante y en tomar todos estos tips que usted nos ha hecho en este gran resumen para que mejoren cada día su negocio, su empresa ganadera. Claro que sí, y cualquier cosa, digamos, información específica, consultas específicas a través del correo, con mucho gusto me pueden contactar y les estaré enviando información al respecto. Claro que sí. Mil gracias por apoyar estas jornadas académicas de la Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Jersey. A las personas que se conectaron hoy por Facebook, un saludo especial a todos los amigos y los asociados en especial, que siempre nos acompañan y siempre apoyan todo este tema de academia y de fortalecimiento para las ganaderías y las lecherías en nuestro país. Feliz noche para todos. Mil gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo sábado, 6 de la tarde, a Jersey, Colombia. Muchas gracias.
Para la Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Jersey es muy importante hablar acerca de los 4 libros que manejamos de registros. Como primera instancia, vamos a hablar acerca del libro de animales puros. En este libro pueden ingresar tanto hembras como machos. En el caso de las hembras, tenemos animales que son fenotípicamente Jersey, tienen todas sus características de nuestros ejemplares y por otro lado manejan un porcentaje de su sangre en un 100% de la raza. En este libro también podemos incluir a los machos, los cuales para poder ingresar deben tener su madre una clasificación lineal con un puntaje mayor a 85 puntos. Eso nos da la posibilidad de descifrar y de ver qué animales tienen toda su apariencia, y no solamente su apariencia, sino también su porcentaje de sangre que sea Jersey puro para que puedan ingresar en este libro. El segundo libro que nosotros manejamos dentro de la asociación es el libro de animales mestizos. En este libro únicamente ingresan hembras. En este caso vemos la diferente clasificación que ellas obtienen según el porcentaje de sangre que ellas obtengan de la raza Jersey. Empezamos con un 50-50. Puede ingresar una madre de cualquier otra raza de carácter lechero y el otro 50% lo da el padre. En este caso nosotros manejamos toros registrados y certificados como animales puros. Después que nosotros tenemos nuestros animales media sangre o F1, que tienen un 50% de la sangre Jersey, un 50% de la sangre de otra raza de carácter lechero, tenemos nuestra primera cría. Esta cría va a ser también mestiza, pero va a tener el sufijo de 3/4. ¿En qué consiste? Ya es un animal que tiene 75% de su sangre de la raza Jersey y el 25% restante de otra raza. Así continuamos y la siguiente cría viene siendo de igual manera del libro de las mestizas, pero su sufijo viene siendo 7/8. ¿Qué significa esto? Que tiene un 88% de sangre Jersey y un 12% de sangre de otra raza lechera. Luego de obtener nuestros animales con un porcentaje de 15/16, venimos a encontrar nuestros animales puros por cruzamiento. ¿Qué significa esto? Que después de ir retirando el porcentaje de sangre de razas de otro tipo de carácter lechero, vamos a llegar a un 100% de sangre de la raza Jersey. Ahí es cuando nosotros podemos llegar a un animal puro por cruzamiento. Nuestro tercer libro es el libro de registros de vacas fundadoras, primera, segunda y tercera generación. Este libro nos lleva a animales puros por absorción. ¿Qué quiere decir esto? Que son animales que al ingresar como fundadores tienen todas sus características fenotípicamente de un animal Jersey. Hablamos de patas, hablamos de ubre, profundidad, hablamos todas sus características esenciales para que parezcan un animal 100% Jersey. Estos animales entran por clasificación a partir de un puntaje de 75 puntos en adelante. Es importante, como ya hemos venido hablando de la clasificación, ver que todas las características hagan parte de nuestros animales genotípicamente Jersey. Al cruzar estos animales con un toro registrado, un toro de sangre 100% Jersey, vamos a obtener animales de primera generación. Después de esto, la cría de ese animal, al ser nuevamente inseminada con otro animal Jersey puro, vamos a tener animales de segunda generación. Luego, seguido de esto, nuevamente un animal de segunda generación inseminado con un toro puro Jersey, vamos a obtener animales de tercera generación, llegando así a animales puros por absorción. ¿En qué consiste esto? Son animales que, aunque no conocemos su ascendencia, pero tienen todas las características fenotípicas, es decir, físicamente tienen su apariencia de un animal Jersey puro. Por último, vamos a hablar acerca de nuestro libro de Jersey para Trópico. Es nuestro libro más reciente, pero no menos importante, siendo uno de los más recientes que hemos empezado a utilizar. En este libro hemos visto las grandes bondades de nuestra raza Jersey en cuanto a producción y calidad de leche. Esto, juntamente con la rusticidad que tienen los animales para trópico bajo, nos dan un excelente cruce para manejar en nuestras ganaderías. Es por eso que nosotros estamos haciendo el cruce de nuestra raza Jersey con razas como Brahman, Gir y Gusera. Estos animales entran como F1s, siendo cruces 50-50, y ya depende también del objetivo para el que el ganadero lo desee, sea para un proyecto de leche o sea para un proyecto de carne directamente. Invitamos a todos nuestros asociados a que sigan reportando cada una de las novedades que suceden en sus ganaderías. Eso es importante para poder llevar una trazabilidad y poder tener datos confiables de quiénes somos nosotros como raza hoy en día. De igual manera, invitamos a nuestros futuros criadores de esta espectacular raza que se comuniquen con nosotros. Cualquier información, datos o asesoría que ustedes necesiten, estamos para servirles. Esto es AsoJersey Colombia.